Hola amigos, bienvenidos a Cefer. El día de hoy hablaremos sobre los números reales. ¡Vamos! Antes de definir a los números reales, precisa contextualizar todo aquello que estos abarcan. Para esto te pediré algo muy sencillo, que cuentes, sencillamente que cuentes. Bien, comencemos. 1, 2, 3, 4, 5 y así podemos seguir infinitamente. Te habrás percatado que los números empleados en este conteo son enteros y positivos. A este conjunto le llamaremos como números naturales y lo denotaremos como n. Este conjunto tiene presencia desde el 1 hasta el infinito positivo, siempre y cuando la condición antes marcada de ser enteros y positivos se cumpla. Una vez entendidos los naturales, podemos comenzar a hacer operaciones con estos, pero hallamos muchas limitantes. Por ejemplo, ¿cómo representaríamos una pérdida? Y ahora un problema de mayor relevancia. Podemos notar que no existe ningún natural que al sumarle otro natural nos anule la expresión. Entonces el conjunto precisa expandirse más allá. Ahí surge el conjunto de los números enteros negativos, un conjunto numérico que cumple esta condición, que sean enteros y negativos. Se leen de la siguiente forma: -1, -2 y así sucesivamente hasta el infinito negativo, siempre y cuando se cumpla la condición antes denotada. A este conjunto lo llamaremos como M. Ahora sí podemos resolver la proposición. Para cada natural existirá un opuesto en M que anule la expresión. Hemos notado que los negativos se ubican por debajo del cero y los naturales por encima del cero. Pero, ¿qué es el cero? Para esto precisa resolver una igualdad. A más B igual a A, donde A puede pertenecer tanto a los naturales como a los enteros negativos. Vemos que resolver esta igualdad no es posible, al menos en ninguno de los dos campos, dado que es ilógico que exista un natural o un entero negativo que al sumarle otro natural u otro entero negativo nos devuelva ese mismo número. Pero si B no tiene cantidad, es lógico que sí satisfaga esta igualdad, dado que sumarle nada no nos afectaría la expresión. Por lo tanto, podemos describir formalmente al cero como la ausencia de cantidad. Y por esta propiedad antes mencionada, podemos decir que es el elemento neutro de la suma. Ahora podemos unir a los números naturales, al cero y a los enteros negativos en un solo conjunto, al que le llamaremos enteros y denotaremos con la letra Z. Como se aprecia, podemos ver que viene desde un infinito negativo, sigue hasta los enteros negativos, abarca el cero y cubre a los naturales hasta un infinito positivo, siempre y cuando se vea cumplida la proposición de que sean números enteros. Cabe mencionar que la U en la simbología significa unión. A estas alturas te habrás dado cuenta de que el conjunto de los enteros sigue teniendo sus deficiencias. Para esto imaginemos que tienes una naranja y tienes que dividirla en 5 partes. Al efectuar la división te darás cuenta de que esta no nos devolverá un número entero. Lo mismo sería compartir una piña en 6 y ni hablar de partir cualquier producto en 7. A estas divisiones, que nos devuelven un cociente no entero, se le llamarán números decimales. Vemos que estos tres ejemplos son diferentes entre sí. Si bien todos constan de una parte decimal, el orden de estos dígitos varía. En el primer caso nos devolverá 0.2, el cual tiene su parte decimal delimitada. A esto le llamaremos decimal exacto. En el segundo caso tenemos 0.16 y vemos una rayita ahí. Esto significa que en el 6 este dígito se repetirá infinitamente. Entonces, cuando solamente un dígito es el que se repite, le llamaremos decimal periódico puro. En el otro caso, efectuar la división nos daría como resultado 0.142857 y hay una rayita por encima de todos estos dígitos. Eso significa que ese patrón de dígitos se repetirá. Es decir, que tendremos 0.142857, 142857 y así infinitamente. A esto se le llamará decimal periódico mixto. Cabe mencionar que siguiendo la lógica de los enteros, habrán tanto decimales positivos como negativos. Por ejemplo,
Tendríamos, por mencionarte los anteriores, tendríamos menos 0.2, menos 0.16, menos 0.142857, etcétera. A la unión de los números enteros y los decimales se le llamará números racionales, conjunto que denotaremos con la letra Q, como se muestra tanto en la simbología como en el gráfico. Durante muchos años se tenía la idea de que cualquier número podía ser expresado como una fracción, hasta que con el teorema de Pitágoras, en un triángulo rectángulo de catetos unitarios, se demostró que su hipotenusa mide raíz cuadrada de 2. Este número no se puede expresar como una fracción, además de que sus decimales no tienen orden coherente, además de ser infinitos. Y así se fueron descubriendo más y más números similares, como el pi, cuyo valor radica en 3.149265, y así podemos seguir con miles y millones de decimales que hasta la fecha no se les conoce un patrón coherente. También tenemos el número de Euler y así muchísimas raíces, tanto cúbicas como cuadradas, cuartas, etc. A este conjunto le llamaremos números irracionales y lo identificaremos con Q', prima por el apóstrofe que tiene encima de la Q. Bien, después de todo este largo contexto, ahora sí podemos definir a los números reales de un modo formal y comprensible. Los números reales no son otra cosa más que la unión del conjunto de los números racionales e irracionales. Como podemos ver en el gráfico, tanto racionales como irracionales tienen subconjuntos, los cuales definimos durante todo este contexto, por lo que era necesario el mismo. Ahora observemos el comportamiento de los reales en la recta numérica. De una forma general podemos afirmar lo siguiente: los naturales y cualquier racional e irracional positivo están ubicados por delante del cero. Asimismo, los enteros negativos, así como cualquier racional e irracional negativo, se ubican por detrás del cero. Los irracionales no tendrán una ubicación exacta en la recta numérica, dado que al no tener decimales exactos, no tendremos un lugar en específico para colocarlos, pero sí uno muy aproximado. Y bien amigos, hasta aquí llegó el video de hoy. No te olvides de darle like, suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestra página de Facebook, dado que en ambos estaremos subiendo más contenido. Yo soy Israel Díaz, esto es Sefer y sin más por el momento, ¡chao!